El 4 de febrero de 2024, los salvadoreños emitiremos el sufragio en unos comicios que por primera vez en la historia reciente, un presidente y vicepresidente de la República buscarán su reelección. Una coyuntura que ha llamado la atención de los organismos internacionales que velan por las democracias y que tiene un árbitro constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, un organismo colegiado que en el tiempo experimentó reformas con la finalidad de garantizar su transparencia y modernización. La Constitución de 1950 dio vida al Consejo Central de Elecciones, cuya misión era conducir y controlar los procesos electorales. La institución, formada por 3 miembros propietarios y 3 suplentes, era la máxima autoridad en materia electoral y debía actuar de forma autónoma. En un primer momento era a propuesta de los presidentes de los órganos de Estado, o sea, el presidente elegía a un miembro, la Asamblea Legislativa elegía a otro y la Corte Suprema de Justicia elegía a otro. Eso con la reforma constitucional, si mal no lo preciso, en el año 72 que se reforma la Constitución, porque hubo constitución en el 61 y en el 72, quizás es en 1972 cuando por una presión de los partidos políticos, los miembros del Consejo Central de Elecciones pasan a ser propuestos por los partidos políticos. La entidad nació allá por 1959, luego se vino el golpe de Estado, con el golpe de Estado hubo reformas, pero mantienen el Consejo Central de Elecciones como tal. De ahí nace un código electoral. Ese código electoral establece que para votar usted tiene que contar con un carnet electoral emitido por el Consejo Central de Elecciones. En 1979, una generación de jóvenes militares dan un golpe de Estado, derrocando al general Carlos Humberto Romero. Este movimiento tuvo, entre otras causas, según sus protagonistas, la violación a los derechos humanos y las trampas electorales, lo que dio paso a la redacción de una nueva constitución, promulgada en 1983, pero que mantuvo al Consejo Central de Elecciones sin cambios significativos. El fraude electoral fue el fantasma que predominó en las más de 8 elecciones que se llevaron a cabo en el país tras el golpe de Estado de 1979. La desconfianza entre los partidos políticos, así como en los gobiernos de turno, propiciaron conflictos que desataron manifestaciones y llegaron hasta los golpes en las mesas de recuento. Extraordinaria. Estuvimos allí y vimos realmente una inmensa voluntad de la gente de votar. Durante el ejercicio del Consejo Central de Elecciones, la cobertura periodística tenía múltiples limitantes. Bastante supeditados a cadenas muy frecuentes del Consejo Central de Elecciones, ¿verdad?, para ir como dando la información oficial. Y en los escrutinios, bueno, era un escrutinio súper lento porque era un conteo manual de los votos, como lo hacen hoy las mesas, pero era a nivel macro, ¿verdad? O sea, no habían las herramientas con las que hoy cuentan, a lo sumo la calculadora que utilizaban para ir haciendo la suma. Entonces eso hacía que los escrutinios fueran bastante, digamos, retrasados. Salvadoreño, para votar necesitas tu carnet electoral. Solicita tu carnet en un puesto de inscripción electoral, pues el voto es tu palabra y un deber constitucional. Salvadoreño, para votar necesitas tu carnet electoral. ¿Cómo crean este documento? Sin este documento usted no podía votar porque le asignaban un correlativo que era el que usted iba a buscar a las nóminas el día de la elección. Y si ustedes se fijan, este documento, además de su firma, tenía que tener su huella digital. Estamos hablando de los años 1987, 88, que fueron elecciones de alcaldes y diputados para la época.
como herencia para las futuras generaciones de lo que en estos momentos El Salvador va a vivir. El 16 de enero de 1992 es una fecha que marcó un hito en El Salvador. Especial. El aplauso para el presidente Cristiani. Los acuerdos de paz firmados en Chapultepec, México, entre el gobierno de turno dirigido por Alfredo Cristiani, de Alianza Republicana Nacionalista Arena, y el entonces grupo guerrillero Frente Farabundo Martí. Analizar los mecanismos prácticos que puedan ser los más factibles para impulsar un diálogo permanente, serio y reservado entre el sector democrático y el FMLN. Eliminaron varias instituciones y reformaron otras, entre ellas la encargada de los eventos electorales. Es así como surge el Tribunal Supremo Electoral. Es con la firma de los acuerdos de paz cuando se establece un nuevo concepto de autoridad electoral, dándole jerarquía constitucional por un lado y por otro constituyéndolo como tal en un tribunal que ya no solo administraba la organización de elecciones, sino también ejercer justicia electoral. La participación que tenían los organismos de control, los controles de fiscalización eran un poco más frágiles. Hoy en día los controles son más estrictos, por ejemplo, el papel que juegan aquellos organismos de fiscalización del quehacer del tribunal son más estrictos, son más completos y obviamente de que hay mucha diferencia entre una y otra. Se recuerda que antes eran muy cuestionados los resultados, las elecciones, el papel que jugaba en aquel momento el Consejo Central de Elecciones, principalmente por la influencia política que directamente había sobre el Tribunal Supremo Electoral. Previo a la firma de los acuerdos de paz, que es entonces cuando se hace ya la transformación de lo que era antes el Consejo Central de Elecciones al Tribunal Supremo Electoral. Ahorro de tiempo, agilidad, porque el registro electoral y las nóminas en los centros de votación fue más fácil identificarse. Siempre y todavía existen pequeñas deficiencias en donde mucha gente no se encuentra, pero eso ya prácticamente ha quedado eliminado, solo se dan casos bien aislados. Según el artículo 208 de la Constitución de la República, el Tribunal Supremo Electoral debe estar integrado por 5 magistrados propietarios y sus respectivos suplentes, para un periodo de 5 años en sus cargos. Estos serán designados por la Asamblea Legislativa, 3 provenientes de las ternas propuestas por los partidos políticos o coaliciones que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial, y los 2 restantes elegidos de ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia. El presidente debe ser elegido de la terna propuesta por el partido político que haya obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Un Consejo Central que era una especie de comisión electoral para pasar a ser un Tribunal Supremo Electoral. Y la lógica es que creció en los 2 de la Corte Suprema de Justicia para verificar sobre todo la legalidad. Entonces los miembros que son a propuesta de la Corte Suprema de Justicia verifican como un tribunal, le dan como vida de tribunal al Tribunal Supremo Electoral. Y ahí es donde se justifica que haya subido de 3 a 5 miembros. Los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral tienen básicamente 2 grandes funciones. La primera función es administrar los procesos electorales. Eso tiene que ver con la logística, con la organización, con los procedimientos, con poner a punto toda la logística necesaria para que pueda realizarse las elecciones. Y la segunda gran tarea de los titulares del Tribunal Supremo Electoral es ejercer justicia electoral. Eso es lo que significa ejercer justicia, tiene que ver con sancionar, con corregir todas aquellas irregularidades que se puedan surgir en el proceso electoral, violaciones a la ley de partidos políticos, violaciones al código electoral, a las normas de propaganda. Entonces, el cuerpo colegiado del tribunal tiene esas 2 grandes tareas.
La Constitución también establece que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Las resoluciones que el Tribunal Supremo Electoral pronuncie en el ejercicio de sus funciones serán de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad o particular a quien vaya dirigida. Asimismo, el TSE es una institución con autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera. Y aunque el tribunal tiene su sede en la capital, San Salvador, ejerce su jurisdicción en todo el territorio nacional. Todas aquellas elecciones, valga la redundancia, funcionarios de elección popular son organizadas por el Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cuentan con 3 herramientas fundamentales para llevar a cabo con éxito las elecciones: el calendario electoral, el Plan General de Elecciones conocido como PLAGEL y el Presupuesto Especial Extraordinario. Organizar elecciones es una actividad muy compleja, requiere un calendario, un programa, una planificación, un presupuesto. Ese es el perfil y esas son las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral, del cuerpo colegiado del tribunal. Y para la garantía del proceso electoral, el tribunal debe actuar como árbitro ante otras instancias que actúan de manera conjunta. Es la Junta de Vigilancia de los Partidos Políticos, que es la instancia ad hoc al tribunal, paralela al tribunal, que se ocupa de auditar, de controlar, de vigilar al tribunal y de vigilar cada una de las etapas del proceso electoral. El día de las elecciones se ejecuta un proceso participativo con el establecimiento de las juntas receptoras de votos, que se instalan en los diferentes centros de votación, las cuales, a su vez, son auditadas por las juntas electorales departamentales y las juntas electorales para el voto en el exterior. Instituciones como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Consejo de Expertos Electorales en América Latina, la Asociación de Magistrados Electorales de las Américas, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, son algunos de los observadores externos y garantes de un proceso que garantice la democracia. Es muy importante la observación internacional, ya que esta obliga a ajustar una elección a los estándares internacionales. La comunidad, ya sea desde la Organización de Estados Americanos, desde Naciones Unidas, tiene estándares de los parámetros que debe de llenar una elección para considerarse una elección democrática, una elección libre, una ajustada a los cánones de las costumbres de la comunidad internacional en materia democrática. Estamos a las puertas de las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y de parlamentarios centroamericanos. Según el Tribunal Supremo Electoral, un total de 6.201.390 salvadoreños, incluyendo residentes en el exterior, tienen documento único de identidad válido para emitir el sufragio. La mayor cantidad de salvadoreños aptos para votar se concentran en la capital, San Salvador, con 1.478.184 ciudadanos aptos para votar, seguido de La Libertad, con 673.555 votantes. En la zona occidental, Santa Ana, 513.021 salvadoreños con DUI apto para emitir el sufragio, y en el oriente, San Miguel, con 434.254 votantes. Para estas votaciones también fueron emitidos 685.014 DUIs en el exterior. La cantidad es mayor incluso que en departamentos clave en las zonas occidental y oriental.
Según los datos estadísticos, si todos los votantes ejercieran su derecho al voto, las elecciones se definirían por una mayoría de jóvenes y adultos jóvenes entre los 18 y 39 años, con cerca de 3 millones de votantes. Adultos contemporáneos entre 40 y 59 suman 2.142.610 y adultos mayores entre 60 y 99 son 1.200.044. Si nos referimos al género, las votaciones estarán definidas en su mayoría por el voto femenino. Las mujeres son las que pueden decidir a los funcionarios que nos van a gobernar. Las elecciones legislativas y municipales de 2024 son las 11ª de su tipo desde la firma de los acuerdos de paz y las 14ª desde la promulgación de la Constitución de la República de 1983. La jornada electoral incluye varias etapas importantes minuciosamente establecidas a través de un calendario electoral. Cada candidato tuvo que ser elegido en elecciones internas de su instituto político, un requisito indispensable para que el ente colegiado lo inscriba a cargos de elección popular. El calendario electoral establece plazos para culminar cada una de las tareas de cara a los 2 eventos electorales, entre ellas la elaboración de papeletas que son más de 25 millones y que deben tener medidas de seguridad que eviten su falsificación. Las papeletas de votación se imprimen en papel de seguridad, es un papel que tiene muchas normas de seguridad para garantizar que no vayan a ser falsificadas, tienen pruebas de agua, tienen mecanismos electromagnéticos, tienen señales secretas que solo con mecanismos, con químicos se pueden develar, y esto de manera secreta lo maneja el Tribunal Supremo Electoral con la empresa que imprime las papeletas. El proceso incluye pruebas y simulacros de transición, mecanismo y divulgación de resultados electorales preliminares, así como el establecimiento de las juntas receptoras de votos, hasta llegar al día D. Es que venimos a iniciar a través de la convocatoria oficial a las elecciones 2024. El 4 de febrero de 2024 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, que se celebran cada 5 años y requieren que un partido político o coalición obtenga al menos mayoría absoluta, 50% más 1, para ganarlas. Esto provoca que exista la posibilidad de celebrar una segunda vuelta electoral si no se llega a ella. El mismo día se definirá una nueva conformación de la Asamblea Legislativa, que anteriormente aglutinaba a 84 diputados, y que en el 2024 estará integrada por 60. También esta es la primera vez que residentes en el exterior tuvieron permitido inscribirse como candidatos gracias a una resolución de la Sala de lo Constitucional del 5 de mayo de 2021. Luego, el 3 de marzo, los salvadoreños elegirán a los 44 consejos municipales, que antes eran 262. Y los 20 diputados para el Parlamento Centroamericano. El descentralizado, imparcial, ¿verdad? Para que ambos tengan la misma oportunidad, ¿verdad? En las elecciones, pues. Todos esperamos y que sean de los mejores resultados, pues, para seguir viendo mejores obras y hechos, pues, que todo lo que necesitamos. Quisiéramos que fuera bien transparente para que la población, pues, tenga confianza en su voto, pues. La transparencia y también que todo sea legal y que no hayan dudas en el trabajo que está haciendo. A pesar de que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial, la Sala interpretó en su resolución de septiembre de 2021 que un artículo de la Carta Magna permite la participación del presidente en la contienda electoral por una segunda ocasión y que es el pueblo quien tiene la facultad de tomar la decisión, un tema que generó análisis a favor y en contra. La Sala también ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la resolución y casi de inmediato el tribunal afirmó que acataría la disposición. Los salvadoreños nuevamente tienen en sus manos emitir su derecho al voto
y decidir quién gobernará el territorio salvadoreño los próximos 5 años. El Tribunal Supremo Electoral habilitará 1.595 centros de votación a lo largo del territorio salvadoreño para las elecciones de 2024. Se suman 81 centros de votación para salvadoreños en el exterior, en su mayoría en los Estados Unidos. Según el Plan General de Elecciones 2024, el organismo electoral prevé habilitar al menos 1.595 centros de votación para las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero y el mismo número para los comicios municipales y del Parlamento Centroamericano del 3 de marzo de 2024. Cerca del 80% de las escuelas, canchas y diversos puntos que se usarán como centros de votación en las elecciones generales de 2024 están confirmados para la instalación de 8.821 juntas receptoras de votos. Según el organismo electoral, los salvadoreños en el territorio podrán asistir a las urnas sin dificultades. Las personas van a ir a votar al mismo centro de votación. Las personas no van a ir a votar a diferentes, van a ir a votar al mismo centro de votación por regla general donde tradicionalmente se ha ido a votar. ¿Cómo van a votar? Como tradicionalmente se ha votado. En estas votaciones, el Tribunal Supremo Electoral decidió pasar de 60 a 81 los centros de votación en el exterior. El incremento se concentró en Estados Unidos, que tiene a un 87.6% de los electores. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos! ¡Este es el pueblo salvadoreño! El Centro Internacional de Ferias y Convenciones, ahora Hospital El Salvador, fue durante muchos años el principal centro de votación de la capital. Para muchos, el termómetro que permitía vislumbrar los resultados de las contiendas. Gana. Arena. Pero para garantizar la transparencia del proceso electoral, el ente colegiado asegura que hay suficientes mecanismos que garantizan la transparencia en el proceso. La Procuraduría General de la República es el ente rector en los procesos de mediación electoral. Vos no sos de esta mesa. Si querés oír, oís, no tenés problema, pero no hablas. Nuestra función principal es ser facilitadores de diálogo y por lo tanto ellas nos expresan cuál es la situación, cuál es el inconveniente que tienen y nosotros, de acuerdo a la formación que tenemos, pues brindamos esa asistencia y ahí es donde nosotros propiciamos el diálogo con quien se tenga el conflicto para que de una manera u otra puedan llegar a un entendimiento y se solucione el conflicto que tienen. En el proceso electoral se cuenta también con la participación de observadores electorales nacionales e internacionales. Cada urna en los centros de votación es altamente custodiada por los observadores, partidos políticos, periodistas y diferentes entes participantes del proceso. La oportunidad de definir quién llevará las riendas del país también estará en manos de nuevos votantes. Según el Registro Nacional de las Personas Naturales, un total de 4.452 jóvenes solicitaron su documento único de identidad por anticipado para ser integrados al registro electoral y votar en las elecciones de 2024. Aún así, al cierre del plazo para realizar el trámite de preenrolamiento, de los más de 56.001 jóvenes habilitados para solicitar el DUI, solo un 7.94%
se registraron para obtener la documentación respectiva para emitir el sufragio. 452 jóvenes se preenrolaron, se imaginará usted, de aproximadamente 50.000 que estaban habilitados para poderse preenrolar. Esto le demuestra a usted el desinterés que hay de parte de los jóvenes de poder participar en estos eventos electorales. Con el cambio en el Código Electoral, se establece que la Asamblea Legislativa estará compuesta por 60 diputados propietarios e igual cantidad de suplentes. Estos estarán distribuidos basados en el sistema de Hunt, que es un método electoral donde el cálculo proporcional se divide entre el número de votos emitidos y el número de cargos que hay con los que queda cada circunscripción. Por lo tanto, de acuerdo a esto, la cifra de diputados quedaría de la siguiente manera. Por San Salvador serán 16 diputados, Santa Ana 5, San Miguel tendrá 5 parlamentarios asignados, mientras que La Libertad 7. Sonsonate tendrá su representación con 5 parlamentarios, Usulután 4 legisladores, Aguachapán 3, La Paz 3, La Unión 2, Cuscatlán 2, Chalatenango 2, Morazán 2, San Vicente 2 y finalmente Cabañas tendrá 2 diputados. El cambio entró en vigencia tras ser aprobado por el Pleno Legislativo. Una nueva configuración que no solo simplifica la cantidad de gobernantes del país, sino que también reduce la cantidad del número de juntas electorales municipales que de 262 pasan a ser 44. Estamos ante unas votaciones que suponen nuevos retos para el Tribunal Supremo Electoral, con un modificado sistema de votación que a su vez deja menos diputados al frente de la Asamblea Legislativa. Luego de aprobar unas reformas en junio de 2023 para disminuir la cantidad del número de diputados y diputadas, estos pasaron de 84 a 60. Los diputados y diputadas son elegidos para un periodo de 3 años con posibilidad de reelección indefinida mediante sufragio universal directo, a través de listas de candidatos abiertas de cada partido político legalmente inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, o mediante candidaturas no partidarias, empleando la modalidad de voto preferente, cruzado o fraccionado. Esto permite que la ciudadanía legalmente habilitada para votar tenga la oportunidad de conocer a sus candidatos y candidatas y votar directa y preferentemente por quien mejor le parezca. El Tribunal Supremo Electoral está obligado a velar por el fiel cumplimiento de las leyes y la Constitución de la República en lo referente al Código Electoral. Ya no en 3.206 funcionarios, sino que solo en 622 funcionarios. Eso obviamente de que para el Tribunal Supremo Electoral, para las mismas juntas receptoras de voto, va a ser más práctico. Queda aprobada la ley especial para la reestructuración municipal. Gracias, colegas. En cuanto a los consejos municipales, con las reformas aprobadas en junio de 2023, se pasó de tener 262 consejos municipales a únicamente 44, completamente nuevos que a su vez aumentan sus territorios con la adhesión de distritos. El esfuerzo que el país está haciendo para garantizarles el derecho al sufragio. Creo que es muy importante el que debe de haber una votación masiva, porque el Tribunal Supremo Electoral se prepara como que va a votar el 100% de los funcionarios. La logística del proceso electoral también supone un incremento del recurso humano. En tiempo regular, el Tribunal Supremo Electoral funciona con cerca de 200 colaboradores. Para el próximo proceso electoral,
La institución requerirá de 135,000 salvadoreños que participarán en el proceso. El presupuesto asignado para dicho proceso es de $129.2 millones, 70.2 para el proceso a nivel nacional y 59 para el voto en el exterior. Los sistemas de votación, el sistema de votación desde el exterior no tiene la peculiaridad solo que va a ser electrónica, sino que es un sistema totalmente diferente al que vamos a utilizar los salvadoreños que vamos a votar en el territorio nacional. En un evento ante todos los representantes de los partidos políticos contendientes, el Tribunal Supremo Electoral realizó el sorteo de las posiciones de los partidos en las papeletas. A unas semanas del proceso electoral, tanto partidos políticos que aspiran a la presidencia como diputados a la Asamblea Legislativa ya tienen sus posiciones de participación. Los salvadoreños en el extranjero también tendrán la oportunidad de participar del proceso electoral para la fórmula presidencial y para diputados. El mecanismo de votación será remoto por internet o presencial vía electrónica. La mayor cantidad de salvadoreños con documento único de identidad válido para emitir el sufragio se concentra en los Estados Unidos. Desde el exterior, como es una ley especial, porque usted va a poder votar o por internet o de la vía presencial electrónica. El Tribunal Supremo Electoral espera que la cantidad de votantes en el exterior supere en creces las votaciones anteriores. La diferencia radica en que antes se utilizó solamente un sistema de votación vía postal. Durante las últimas elecciones presidenciales en el año 2019, las personas aptas para votar en el exterior, según los datos del Tribunal Supremo Electoral, eran 350.638, pero en el padrón solo se inscribieron 5.948, el 1.6% del total. A la hora de votar, solo lo hicieron 3.808 personas, que equivale al 1.7% del total y al 64% de los empadronados. La inversión en la preparación del voto exterior fue de $779,000. El costo por voto individual fue de $204. Las votaciones para residentes en el exterior se habilitarán a partir del 6 de enero hasta el 4 de febrero. Con todo y las modificaciones a los últimos procesos electorales, el ente colegiado se siente preparado para salir avante del proceso. Vamos a salir adelante y vamos a sacar avante este proceso para que, una vez entregadas las credenciales, podemos decirle a la faz de la nación que le hemos cumplido al país. 5 magistrados con un presupuesto de más de $100 millones están facultados para brindar las condiciones a los salvadoreños de ejercer lo que es un derecho y un deber, el voto. Una elección marcada por factores que cambiarán el panorama político del país. Una elección donde partidos tradicionales podrían desaparecer de acuerdo a sondeos de opinión. Una elección que elegirá solo a 44 consejos municipales y 60 diputados. Una elección que permitirá la reelección presidencial y se podría conformar un pleno legislativo con un solo partido político. Queda en manos de los salvadoreños definir a sus próximos gobernantes.